Los del Colegio Podcast presentan El Mindset de Carlitos. Muy buenas tardes, buenos días para otros, porque esto llega a diferentes partes del mundo y cuando salga publicado, pues puede salir la tarde como en la mañana, pero le damos un saludo abriendo este nuevo segmento dentro de la plataforma Los del Colegio Podcast, el cual se llama El Mindset de Carlitos. Voy a compartir este primer episodio con mi amigo, mi hermano Josué Pagán, el cual le tengo mucho aprecio. ¿Cómo te encuentras, Josué? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios estoy muy bien aquí, ya tú sabes, en Ponce, la ciudad señorial. Estoy aquí con mi tacita de café. Oh. Siempre hay que acompañar un buen diálogo con un buen café. Sí, definitivamente. Y llevar a nuestro mindset a otro nivel. Pues mira, vamos a tocar muchos temas muy fuertes. No diría fuertes, sino diría trascendentales e importantes en la sociedad puertorriqueña y diría que está internacionalmente también. Pero a mí me gustaría conocer, yo sé quién es Josué, pero yo sé que tú eres maestro, pero la audiencia, ¿qué es lo que tú has alcanzado dentro de la rama de educación? ¿En qué lo has ejercido? ¿Y cuáles son tus metas para empezar a después moverlo al tema principal y podamos depurarlo aquí con la audiencia? Pues mira, primeramente, ¿verdad? Mi nombre es Josué Pagán, como bien menciona. Tengo 29 años. Tengo un minor en psicología de la Universidad de la Católica en Ponce. Tengo también un bachillerato en historia de esa misma institución y culminé mi maestría en diciembre del 2020 en educación con una concentración en desarrollo curricular en historia. Ahora en agosto, con el favor de Dios, comienzo, ¿verdad? mi trayectoria doctoral en la Universidad Liberty University de Virginia, que tú eres partícipe de esa universidad. Tú eres estudiante de ahí. Me la recomendaste muy bien y pues busqué información y realmente fue la más que me convenció por el currículo que ofrece en política pública. Mi doctorado va a ser en política pública y pues estoy entre un debate interno, estoy dentro de una dualidad, si seguir el camino en la educación o hacer algo distinto para poder, ¿verdad?, ampliar mis conocimientos en cualquier tipo de área que sea en base a, ¿verdad?, a la política pública y al sistema público de cualquier país. Sí, Liberty University es muy buena. Ahí yo estoy ejerciendo mi maestría en Relaciones Internacionales, Seguridad Nacional, International Relations. Pero eso no es el tema ahora. Pero preguntando, yo sé, expresé que ejerciste como maestro. Vamos a tocar de un tema muy sensitivo como es la educación. Para mí es sensitivo porque es bien importante. Para mí la educación es todo. ¿Cuánto tiempo has estado ejerciendo? ¿Dónde ejerciste? En el Ministerio Público y en el Ministerio Privado, ¿verdad? Eso es así. Mira, pues mi trayectoria en el magisterio ha sido una sumamente corta. ¿Por qué? Pues porque es complicado entrar al Departamento de Educación y ser permanente y poder, ¿verdad?, ejercer de una manera completa. No vamos a entrar en ese tema. Sin embargo, fui parte di séptimo grado en la Juan C. Rayés en el 2019 y también fui parte de una institución privada, de dos instituciones privadas, de Washburn School y de Southeastern Victory College. Pude ver las dos vertientes. ¿Por qué? Porque es más, diría que tres. ¿Por qué? Porque obviamente pues la educación pública de Puerto Rico está basada en una filosofía humanista y ostosiana y otros tipos de teóricos que también son partícipes de nuestra filosofía educativa. A su vez, en Washburn School es una filosofía totalmente distinta, constructivista, que depura al estudiante a buscar más allá de sus conocimientos o del conocimiento que pueda darle el maestro, y la de Southeastern Victory College, que es una iglesia escuela.
y pues es una filosofía totalmente distinta, bien cristianizada, bien fundamentada en los valores cristianos, y habían algunos temas que yo podía tocar como maestro de historia y otros temas que no podía tocar, pues porque por una u otra razón, no es que lo prohibían, pero trataban de mantenerlo a un margen, bien aislado. Entiendo. Wow. Pero te pregunto, wow, tú como maestro, tienes una maestría en educación, ¿cuál es tu filosofía? ¿Quién ha sido esa persona que tú has adaptado ese tipo de práctica? Yo sé que muchas veces me ha mencionado a Eugenio María de Hostos, pero quiero que me abunde un poquito más el por qué Eugenio María de Hostos. Pues mira, yo diría que tras que soy apasionado por la historia de Puerto Rico, que tú me conoces muy bien, ¿verdad? Como yo soy en esa área de tanto de literatura, de historiografía, etcétera. Eugenio María de Hostos es una figura trascendental, no solamente en la historia de Puerto Rico, sino que en la historia hispanoamericana y hasta en la historia de Europa. Hostos creó una filosofía que él mismo decía, incluyendo, ¿verdad?, a la mujer en el tiempo que él existió, que fue en el siglo XIX, un tiempo de muchísimos cambios sociales, cambios políticos, cambios en el pensamiento filosófico, en el razonamiento humano, y él decía que todas las personas no son, vamos a decirlo así, distintas. ¿Por qué? Porque la razón es igual tanto en el hombre y en la mujer. Y nosotros tenemos que educar, esas son palabras de Eugenio María de Hostos, nosotros tenemos que educar al ser humano para que aprenda a saber cuál es el deber dentro de una sociedad. Y cuando yo comencé a estudiar a Eugenio, me di cuenta que este hombre era una persona que a pesar de que no tenía una académica universitaria, por si no lo sabían, Eugenio María de Hostos era autodidacta, porque cuando él comenzó a estudiar, él se dio cuenta que la educación escolástica, o más bien dogmática, que existía en la universidad en ese tiempo del siglo XIX, no era para él. ¿Por qué? Porque bloqueaba su razonamiento, o por así decirlo, el deber de él de pensar fuera de esta caja que querían imponérselo. En aquel tiempo eran los sacerdotes, no quiero hablar mal de la Iglesia Católica jamás, pero los sacerdotes, los ecuménicos que querían, ¿verdad? Era una retórica, era algo repetitivo, no era una educación que trascendía el cerebro del ser humano. Y cuando yo comencé a estudiar a Eugenio María de Hostos, dije, espérate, que este hombre, yo creo que tras que ser puertorriqueño, es la figura más importante o una de las más importantes en la educación a nivel mundial. Te entiendo perfectamente. Diste unos puntos bien importantes en su filosofía, el cual humanista, el cual promulgaba equidad, pero que estaba basada en valores, en la ética y en lo moral. Fácil. La experiencia que tú has tenido con maestros ¿verdad? Sin mencionar ninguna institución específica, sino como nosotros como país, ya sea privada o pública. ¿Tú crees que, especialmente la pública, fue fundada en la filosofía de Hostos? Todavía está fundada en la filosofía de Hostos. ¿Se está aplicando eso hoy día? Wow, una pregunta. Se está siguiendo ese currículo. No es porque te estoy hablando en general, en la forma macra, porque claro, tú como maestro, tú puedes hacer tu trabajo individual. Claro. Pero en el sistema, en lo que estamos educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, quienes van a ser el futuro del país, esto está pasando, especialmente en los valores, en la ética y en la equidad. Pues mira, para comenzar a dialogar sobre educación, vamos a definir el concepto de educación. Okay, para poder entrar en una profunda conversación, tenemos que ir, ¿verdad?, a la etimología, a la raíz de la palabra. ¿Qué es educación? Pues mira, vamos a ir simple, vamos a la Real Academia Española. Es el derecho fundamental
reconocido a todos los ciudadanos, que incluye como mínimo el derecho de acceso a una enseñanza básica y gratuita. O sea, que la educación tiene que ser para todo el mundo. Eso es lo primordial. No importa tu raza, no importa tu color, no importa tu género, tu sexo, lo que sea, la educación tiene que ser para todo el mundo. Eso es algo fundamental. El Departamento de Educación de Puerto Rico, a nivel global, la realidad es que no está llevando esta filosofía humanista y ostosiana a su peak, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos maestros que realmente no se llevan esa esencia ostosiana a un nivel que lo puedan aplicar dentro de la sala de clases. Entonces, el problema no es la filosofía, el problema es quién está impartiendo la filosofía y cómo la vamos a dejar ver dentro de una sala de clases. Ese es el problema. Y lamentablemente, como el Departamento de Educación está tan corrompido por corrupción, por robo, y tenemos a una persona que es Julia Keller, que está haciendo ahora mismo, ¿verdad? Se declaró culpable de corrupción. Pues eso, si tú lo que es, ¿verdad? La cabeza de esta organización no estás siendo clara, concisa y precisa, o si eres hombre claro, conciso y preciso, ¿cómo tú pretendes que los maestros sigan, ¿verdad? Este ejemplo de nuestro gran prócer Eugenio María de Hostos? No se puede, Carlos. Es demasiado, está demasiado corrompido el sistema para que nuestros maestros puedan tener una educación continua dentro del sistema para poder llevar más allá la filosofía ostosiana y la filosofía humanista. Mira, yo te, de mi punto de vista, de acá como parte de la sociedad, y alguien que salió de la escuela hace ¿cuánto? 10 años, 11 años, más de 12 años. Realmente esto no viene por X o Y personas. Esto ya viene arrastrándose de años, más de una década. Uno lo puede ver en todo: infraestructura, los recursos para los maestros, todo. Yo entro prácticamente a un plantel de mi escuela elemental, que estuve hace prácticamente 12 años, por decirlo así. Y yo lo veo igual. O sea, entonces en las cosas tan básicas todavía no se ha podido mejorar. Exacto. Que es infraestructura. Exactamente. Recursos para los maestros, empezando por lo que cobran, que muchas veces yo considero que no es un salario digno, por todo lo que tienen que hacer y por la responsabilidad que tienen en sus manos. Y pues, hermano, realmente, si no pueden con eso básico, como tú dijiste, ¿cómo van a poder cumplir con esta filosofía? Globalmente como tal, no hay individuo. Mira, un ejemplo básico, Carlos. Un ejemplo básico es lo de las columnas cortas. Estamos hablando que en el 2020 vinieron unos terremotos que devastaron prácticamente todo el área suroeste de nuestra isla, donde los estudiantes de esta área, de esta región geográfica de Puerto Rico, no han tenido una educación continua efectiva, y es la hora todavía que no hay dinero supuestamente para las columnas cortas, las prometen, no lo cumplen, y el secretario de Educación de ese tiempo, Eligio Hernández, le regala el grado a todos los estudiantes, no tan solo por los terremotos, sino también por la pandemia. Entonces, bueno, que podemos ver los resultados ahora. ¿Cuánto por ciento salió de estudiantes colgados? Ahora mismo tenemos un 10%. Estamos hablando de un 10%. 24,000 estudiantes colgados. Y no solamente eso, Carlos. Lo que a mí me preocupa es que 13,000 estudiantes se colgaron en todas las clases. O sea, no es que 24,000... No, exacto. No fue que 24,000 se colgaron en una o dos clases. No. Se colgaron 24,000 y se colgaron en todas sus materias 13,000. Entonces,
tenemos un país donde existe el bipartidismo de una manera espeluznante, donde si tú no estás en mi libreta de, vamos a decir así, no sé, política, ideológica, pues yo no te voy a aprobar, yo no te voy a dar paso a nada de los proyectos que tú tengas. Pasó con Elba Ponte, yo no la aprobaba. Sin embargo, rápido mencionaron a Magali Rivera Rivera, una mujer que a pesar de que tenía su ideología, que tenía su partido, que tenía sus ideales, eso no tiene nada que ver, es una mujer totalmente preparada. Capacitada, que está llena no solamente de educación, sino que ha corrido por todos los niveles de educación en Puerto Rico. Mira, si auspició el PNP, que se chave, no importa, aquí tenemos que ver cuán capacitado tú estás para poder dirigir, para poder tomar control, para poder establecer, para poder, ¿verdad?, tener una misión, una visión futurística de nuestros niños. ¿Por qué? Porque la misma definición de nuestro sistema educativo, vamos rapidito a lo que se dice el Departamento de Educación de Puerto Rico en la ley 85 del año 2018. Pégate en el micrófono. Cita lo siguiente, la ley número 85 del Departamento de Educación de Puerto Rico. Actualmente, la visión y misión del Departamento de Educación, la escuela puertorriqueña debe ser un instrumento eficaz, porque es una palabra clave, eficaz, para la construcción de una sociedad justa y democrática, cultivando la ética. Mira eso, yo creo que te escuches eso. La ética, la solidaridad y la conciencia social. Eso es bien ostosiano, eso es bien humanista. Sin embargo, realmente estamos aplicando lo que sería esa filosofía en nuestros niños, regalándole un grado, no dándole los maestros, ¿verdad?, el salario justo como bien establecía, o los mecanismos para poder hacer efectiva nuestra educación. Lamentablemente, no está fallando los maestros, está fallando el Estado y el sistema. Perdóname, tú sabes que ¿por qué estamos llegando a este nivel? Porque esto ha sido una acumulación de años y años y años. ¿Ah, sí? Llegó una pandemia y pues no supimos cómo reaccionar. Yo sé que nadie se esperaba esto en ningún lugar del mundo, pero cuando uno ve otros lugares del mundo, vamos a Estados Unidos, vamos a Europa, pudieron reaccionar de manera, se ajustaron, pero tú pudiste ver de cómo ellos pudieron seguir dando las clases de una manera, no a lo mejor de la manera eficaz como presencial, pero sí fueron capaces. Aquí prácticamente para que los niños tuvieran computadoras, salió un estudio que hay un 50% en este país que no tiene internet. Pero tú no tienes las herramientas para proveerle, porque a lo mejor si yo tengo un hijo, tú tienes tu nene, tú tienes para darle las herramientas, pero muchos de esos niños no tienen las herramientas. Claro. Pero es que me voy más allá. Cuando tú vas a los planteles, no hay ni internet en las facilidades. ¿Eso es verdad? La mayoría de ellos. O sea, hoy 2021, que prácticamente todo se ha digitalizado, todavía no hay internet en la mayoría de las facilidades. Cuando tú ves las infraestructuras, wow, da mucho que desear. Cuando tú ves a los recursos que se le proveen a los maestros, que tienen que sacar de su bolsillo muchas veces para pagar para comprar los materiales, muchas veces tienen un compromiso más allá. Eso es así. O sea, entonces, y esto me lleva al otro punto. O sea, no podemos cumplir con lo básico y queremos añadir más cosas a la educación de este país. Cuando no podemos cumplir con lo básico, que es la ética, los valores y lo moral, lo cual yo diría que sería esencial incluirlo, ya que se supone que se incluye en el currículo,
porque está basado, la educación está basada, como tú dijiste, en Eugenio María de Hostos, pero no se hace. Entonces, pero ahora quieren añadir una perspectiva de género, que estoy de acuerdo con muchas cosas, pero hay otras cosas que yo te he comentado, pero no estoy de acuerdo. Claro. Pero yo quiero saber tu pensar sobre la misma. Pues mira, eso es un tema bien complicado. ¿Por qué? Pues porque algunos le llaman perspectiva de género, otros le hablan como ideología de género, otros le hablan equidad de género. Hay un sinnúmero de nombres que le están poniendo a este nuevo currículo que quieren implementar, que ha sido implementado ¿verdad? En diversos lugares. Un ejemplo de esto es Canadá. Canadá fue una de las primeras ¿verdad? En incorporar vamos a decir allá, un currículo basado en perspectiva de género, pero eso ha llevado a otras cosas. Eso ha llevado a un problema legal, un problema que están intentando resolver en los tribunales canadienses, que hasta han llegado a corromper el pensamiento de muchos niños y de muchas personas. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento, ¿verdad?, esencial o directo para poder trabajar con la diversidad que se está creando dentro de la sociedad en cuestión del sexo, en cuestión del género, en cuestión de orientación sexual, etcétera. Queremos atacar este dilema social en la educación. Vamos a ir a unos datos. En Canadá, aún habiendo perspectiva de género en el 2020 con la pandemia, subió un 20 y un 30% la violencia, vamos a decir así, de género, o la violencia contra la mujer, o la violencia contra las personas, contra los seres humanos. Entonces, cuando vemos este tipo de números incrementar, realmente tenemos que incorporar una educación basada en perspectiva de género para poder atacar el problema social que se está creando en el mundo. No. Sí y no. ¿Por qué? Sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Pues porque tenemos que atacar otras cosas esenciales que la educación en Puerto Rico no lo está atacando. Vamos a traer un sistema educativo que es el mejor del mundo, el de Finlandia y el de Singapur. Estos dos sistemas educativos son sistemas constructivistas donde incorporan estudiante, escuela, maestro, papá, familia. Eso hace una educación efectiva. ¿Por qué? Porque yo voy a saber como padre que yo tengo un niño de 4 años lo que él está tomando dentro de la sala de clase, y yo puedo incorporarme dentro de esta escuela, y yo puedo incorporarme dentro de este currículo, y yo me puedo incorporar dentro de estas actividades. En Finlandia es ley que los sábados los papás tienen que por obligación estar con su hijo mínimo 1 hora educativa. ¿Ok? So, vamos a definir este concepto de perspectiva de género según Planned Parenthood. Planned Parenthood define la perspectiva de género como es sinónimo de enfoque de género, visión de género, mirada de género, y contiene también el análisis de género. En ciertos lenguajes tecnocráticos se llega a hablar del variante género. ¿Por qué dicen tanto género? Pues porque el género ahora se está sacando de su contexto original. Ahora tenemos género, ahora tenemos sexo, ahora tenemos orientación sexual, ahora tenemos los binarios, ahora tenemos las lesbianas, ahora tenemos los homosexuales, ahora tenemos un sinnúmero de personas que están dirigidas a diferentes orientaciones sexuales, y por ende no se puede establecer un género en específico cuando nace. By the way, eso es que quiero hacer un paréntesis. Se respeta la decisión de cada cual. Es su problema realmente lo que tú quieras hacer en tu vida personal. Eso es, no, y se respeta across the board, que esas personas merecen tener puestos en trabajo, igualdad de salario, todo eso debe ser no negociable, eso tiene que ser sí. Es que cuando vamos al origen de esta lucha de igualdad, comenzamos con el feminismo, con la igualdad de la mujer, ¿verdad?
los orígenes del feminismo buscaban igualdad dentro de la ley. Cuando tú vas al Código Penal de Puerto Rico, desde el artículo 98 hasta el artículo 127, te dice que tú tienes igualdad porque eres un ser humano, no importa tu orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que la Constitución te lo establece. Pero, ¿qué es lo que realmente esta minoría, que es bien agresiva, que son los extremistas, están buscando? Pues ellos están buscando una igualdad social, que no es lo mismo, porque tenemos ya igualdad ante la ley, tenemos ya códigos penales que están igual, tenemos ya una constitución que está, ¿verdad?, legislando para que sean igual. Pero una conciencia social no es lo mismo que una igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque estamos impactando la sociedad de una manera tan radical que queremos meternos a la escuela, queremos meternos a los canales, queremos meternos al podcast, queremos meternos a la radio, cosa que tú tienes tu libertad de expresión. Sin embargo, cuando alguien difiera de ti, de los conceptos o de las cosas que tú estás trayendo, tienes que darle también esa plataforma para que ellos expresen su manera de ver ese punto en específico, especialmente desde la perspectiva de género. Sí, te me fuiste un poquito ahí. Háblame ¿Bien? ahora. Ahora sí. Ahora Parece sí, que te ok. entró una llamada o algo. Sí, no te entiendo perfectamente, pero y yo estoy de acuerdo con la igualdad across the board, como te dije antes. Yo estoy de acuerdo con la igualdad, se me fue esto, bendito sea Dios. Ahora sí, fue que me entró una llamada, perdóname. No te preocupes. 1-2. Estamos aquí. Yo estoy de acuerdo, como te dije anteriormente, yo estoy de acuerdo con la igualdad de género across the board. Por eso es que te digo que la importancia de poder inculcar un currículo de valores, ética y que sea moral. Si tú haces un currículo con esas tres cosas, ya tú tienes una base sólida para atacar esa discriminación social. Eso es así. Entonces, si no podemos empezar por lo básico, ¿por qué queremos inculcar un peso más en los maestros? Lo cual no tiene la herramienta en estos momentos, porque ahora mismo no le proveen los recursos que tiene. Le estás trayendo un currículo completamente nuevo, lo cual nunca se ha tocado, y mucha gente pues realmente pues tiene sus opiniones sobre el mismo. Pero yo creo que algo básico, como en la igualdad, como es en valores, en ética, en moral, en la moralidad, yo creo que todo ser humano puede entender eso. Claro. Lo que pasa es... No, sigue, te estoy escuchando. No, que yo creo que todo el mundo puede. Entonces, eso nos ayudaría a movernos hacia otro nivel, ajustando mientras se siga avanzando en ese currículo, lo cual se supone que se está implementando por OSTO. Exacto. Pero ahora pero hoy día... Mira, te voy a leer algo de OSTO que me voló la mente. Pues, ¿por qué? Porque hablamos de perspectiva de género, hablamos de igualdad, pero este hombre estaba tan adelantado a sus tiempos que ya le estaba pensando en la equidad del hombre y la mujer. Y no solamente en cuestión de justicia, trabajo, sino que de razonamiento. O sea, Hostos no solamente decía el hombre y la mujer son iguales porque son seres humanos. No. Había un dilema grandísimo en ese tiempo que todavía existe, que el hombre era más inteligente, más fuerte, más esto, más lo otro que la mujer. Y ahora mismo, si nosotros vamos a las universidades, están repletas de mujeres. Si nosotros vamos a las estadísticas que estudian la ciencia, psicología, administración, etcétera, están repletas, llenas de mujeres. Oye, las mujeres se están llenando. Quedando con el canto. Yo te digo algo. Yo admiro eso. Oye, yo te voy a ser sincero. Una mujer que sea independiente, que se eduque, que quiera progresar, eso es digno de admirar. Eso es digno de admirar. Yo creo que independientemente, el ser humano tiene el derecho de poder desarrollarse individualmente. Claro. O sea, independientemente.
porque pues, cada persona, como te dije, valga la redundancia, tiene el derecho de desarrollarse. Y es digno admirar lo que está pasando en la sociedad. Que hay cosas y casos que están pasando dentro de la sociedad, que hay violencia doméstica contra la mujer. O sea, yo no simpatizo con eso en nada. Eso está mal, across the board. Y eso, pues realmente, pero yo creo que eso, si vamos a la educación, inculcando valores, ética y lo moral, eso se puede atacar en vez de traer otro currículo, lo cual puede seguir trayendo más confusión, porque este currículo se puede transferir a sus hogares, lo cual para mí la raíz de lo que está pasando en la sociedad va más allá de la escuela. Eso es verdad. O sea, no se trata de hogares disfuncionales, de hogares que hay problemas de adicción, problemas de alcoholismo, problemas de violencia doméstica, ya sea hacia la mujer o hacia el hombre, lo cual la raíz es más profunda que simplemente, como lo quieren pintar, un ataque a ciertos sectores. Mira, para traerte un dato bien interesante. Al momento en Puerto Rico, violencia doméstica, y esto obviamente lo dividen entre masculino y femenino, no incorporan el género binario o no binario, o ¿verdad? La persona que no se identifica con estos géneros, pues porque eso está comenzando a salir ahora. Pero para traerte un dato de llamadas de violencia doméstica de la policía de Puerto Rico, es directamente sacado de las estadísticas de la policía de Puerto Rico, 5,517 casos de violencia doméstica en lo que va de año, en mujer, y en hombre 1,023. O sea, que como estamos estableciendo, esto no es solamente, obviamente, cuando vamos al porcentaje es mucho más alto el de la mujer que el hombre. Eso no me cabe duda. Sin embargo, es un problema global, tanto del hombre como de la mujer, como las personas que se identifican con cualquier otro género o cualquier orientación sexual que sea. Y que está mal, la violencia está mal, across the board, está mal. Es intolerable. Porque ahora mismo mira lo que le pasó a Keishla Rodríguez, mira lo que le pasó a Arely, mira lo que le pasó a la transgénero, que la mataron solamente por vacilar, por así decirlo. Que se me escapa el hombre ahora mismo, pero que hasta lo grabaron, grabaron. Es indignante, es algo que a mí se me retuerce el estómago porque es indignante, pero cuando atacamos con valores, claro, con ética, con lo moral, ataca esos problemas. Claro que sí. Porque tú como ser humano tienes que respetar a cada ser humano. Eso es así. Eso es así. Vamos a definir los valores éticos humanos. Los valores éticos humanos son las propiedades, las cualidades o las características que posee un individuo. No estamos hablando de hombre o mujer, estamos hablando de un individuo. No importa tu orientación sexual, no importa tu género, no importa cómo tú te identifiques, lo que tú quieras. Tú eres un individuo más de esta sociedad, pues a ti se te atacan, ¿verdad? Se te aplican esos valores éticos, morales de un ser humano. El bien se tiene que hacer, no importa con quién tú te acuestes, no importa con lo que tú hagas como persona en tu vida personal, ¿sabes? Lamentablemente, esto no tiene nada que ver con la perspectiva de género, con la ideología. Es como bien tú dices, si nosotros incorporamos la realidad de nuestro currículo escolar, que son basados en una filosofía ostosiana, una filosofía humanista, nosotros vamos a trascender. Lo que sucede es que nosotros no, ¿verdad? Nosotros no podemos, lamentablemente, seguir con con este desmadre que hay dentro del Departamento de Educación. Nos tenemos que centrar y encarrilar. Y sobre todo ofrecer adiestramiento. Si tú vas a incorporar una perspectiva de género, que sea una perspectiva de género donde se adiestre al maestro. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. Ahora mismo, Canadá. En Canadá han habido casos legales donde este niño se identifica con X género.
vamos a ver, que Pedro se identifique, que se nació biológicamente hombre, a los 6 años, 7 años, se identifique que él es Camila, y él le diga a sus padres que en base a su orientación sexual y a su identidad quiere ser Camila. ¿Por qué? Porque se siente mujer. Entonces, tras que estamos implementando una educación en base a perspectiva de género, le estamos dando el poder a niños a cambiar sus hormonas, a cambiar su manera de pensar, cuando todavía están en desarrollo pleno de su pubertad, de su juventud, donde realmente estos niños no razonan de una manera efectiva y eficiente. Hay un caso que se llama Ellie. Ahora mismo tú vas a Disney Plus y tú buscas Pride Month y te va a salir un documental de unas personas que tienen un niño, se llama Ellie, y él le dijo a los 4 años que él es una niña, y él se viste como niña, se maquilla como niña. Pero ¿qué dicen los papás? Los papás dijeron, yo acepto esto, sin embargo todavía no voy a entrar en un tratamiento hormonal, porque ¿y si él cambia? ¿Y si él cambia de opinión en un momento dado? Lo que pasa es que yo entiendo el punto de los papás, pero como tú dices, tú entrar en un tratamiento hormonal, eso ya, tú estás jugando prácticamente con la salud mental y pues física de ese niño, de esa niña. O sea, que se les respete, tú como padre lo amas, lo quieres, se les respete en el transcurso, que lo apoyes. Sí, para eso están los padres, para apoyar a sus hijos. Pero de tú poderlo en un tratamiento médico, para mí eso es irresponsable. No, y va en cuando todavía el niño a esa edad, 5 o 6 años, todavía no tiene la capacidad de razonar, como tú dices, porque no ha tenido mundo todavía como tal. Mira, vamos al Código Penal de Puerto Rico. El Código Penal de Puerto Rico, en el artículo 102, establece la alteración del genoma humano. O sea, que si tú alteras tu genoma humano, estás en contra del Código Penal, que es lo que se establece para que una sociedad pueda vivir dentro de un lugar, dentro de un estado, etcétera. Entonces tú estás yo no entiendo porque tú estás corrompiendo tu propio Código Penal, tu propia Constitución, porque una minoría quiere implementar perspectiva de género, quiere implementar el cambio hormonal que sea legal, que se estaba debatiendo eso también en el Senado de Puerto Rico, que se incorporen mujeres dentro, mujeres transgénero dentro de los deportes de hombre porque se sienten mujer. Esto es un tema tan complicado, Carlos. Es tan difícil que se puede, o sea, yo puedo, vuelvo y repito, yo entiendo lo que quiere hacer educación, que quiere enseñar que hay una equidad, que hay una igualdad dentro de la sociedad humana. Sin embargo, tenemos que coger esto con pinzas y saber bien desarrollar este currículo que quieren implementar por encima de una gran mayoría, porque la realidad es que la mayoría en Puerto Rico está en contra de este currículo de perspectiva de género. Prefieren un currículo de valores. No, mira, viendo si es mayoría o minoría, ¿tú sabes lo que yo veo aquí? Que estamos reaccionando a, como te expresé, yo creo que fue ahorita, cuando alguien está sangrando, que llega un momento, si está sangrando mucho tiempo, pierde visión, y esa persona no sabe dónde se está dirigiendo. Nosotros como pueblo ahora mismo estamos desangrando. Claro. No sabemos todavía a qué nos depara el futuro. Y quieren implementar un parcho. Te están diciendo por el populismo, por decirlo así, por el populismo. ¿Verdad? Quieren implementar algo cuando y tergiversar prácticamente. ¿Cuál es esa persona? Ese pueblo que no tiene visión, no tiene una visión porque está mareado, está, ¿me entiendes? Está desangrándose.
y aprovecharse de esa condición para implementar algo. Exactamente. Por agendas prácticamente ocultas. Cuando en vez de ir a la raíz principal, porque si vamos a la raíz principal desde lo más básico, yo soy fiel creyente que si tú no puedes manejar lo pequeño que tú tienes en tus manos, no puedes manejar lo que no tienes. O sea, ¿cómo tú vas a... Oye, si yo tengo un carrito del 90 y no sé cuidar ese carrito, ¿cómo voy a cuidar el BM? Que no lo tengo. O sea, tú no puedes administrar lo que no tienes y lo que tienes en tus manos, valga la redundancia, no sabes hacerlo. Entonces, si tú tienes en las manos ahora mismo un currículo basado en OSTO, en ética, en valores y en lo moral, lo cual se tiene que implementar más efectivo como tal, que promueve todo eso, igualdad, lo cual se tiene que dar. La igualdad no es negociable. Esos son principios que no son negociables, que cada persona, independiente del género, la raza, el color, lo que sea, tiene oportunidad de desarrollarse, a tener posiciones de alto prestigio, de tener igualdad de salario, o sea, ser respetado por su opinión, por sus decisiones, cada persona independientemente. Pero ¿por qué no enseñamos eso desde lo más básico en las escuelas? Y queremos traer algo porque realmente por populismo. Cuando vamos basados a artículos científicos, no sustentan. Y no solamente científicos, yo diría que también hasta filosóficos y psicológicos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar ahora de los países nórdicos. En los países nórdicos, en cuestión de la paga, comenzaron a bajar en un momento dado los costos de la matrícula para ingeniería. Esto lo habla el gran Agustín Laje, el más odiado en Puerto Rico ahora mismo, pero él te da un ejemplo que bajaron, ¿verdad?, los costos para que la mujer se incorporara y fuera ingeniera. ¿Qué sucede? Que se incorporó. Pues como hubo un auge, pues volvieron a establecer el costo otra vez de, ¿verdad?, lo que sería cuánto saldría una matrícula de ingeniería, etcétera. ¿Y qué pasó con la matrícula de mujer? Volvió a bajar otra vez a sus números normales. O sea, que el sistema busca la manera de buscar esa equidad, no solamente con la mujer, sino que con cualquier orientación sexual o cualquier género que tú te quieras identificar. Sin embargo, pues tienen esta falacia idea del patriarcado, esta falacia idea de que los hombres dominan, son los más poderosos, el Estado es malo, entre tantas otras cosas. Sin embargo, cuando tú vas a las leyes, cuando tú vas a los códigos penales, vuelvo a recalcar, tienen todo bajo ley en una igualdad. ¿Y en cuestión de la educación, mira, yo como estudioso de esto y persona que me gusta leer mucho, yo realmente implementaría y destruiría por completo el currículo escolar de Puerto Rico. Me quedaría solamente con la filosofía ostosiana, la humanista, e incorporaría otros, ¿verdad?, otros teóricos importantísimos de la educación. Y cogería estos temas tan delicados y lo distribuiría por clases. Yo no tengo que incorporar un bendito currículo de perspectiva de género. Es como tú dices, yo lo que tengo que crear son clases, reestructurar completamente mi sistema para poder ser efectivo. Vuelvo a recalcar, Finlandia salió número 1, creo que fue en el 2019 o en el 2020, en las pruebas PISA, y la hablaron con el supervisor y él dijo, vamos a seguir cambiando, vamos a seguir renovando nuestra educación. ¿Por qué? Pues porque la educación es algo que sigue evolucionando con el tiempo. ¿Sabes? Estamos hablando de que hoy día un niño se mete a Google y busca lo que quiera y comienza a estudiar sobre el mismo tema y se orienta a lo mejor en enlaces equivocados. Pero cuando va a la clase, cuando va a este lugar a refutarle al maestro, el maestro, hablando de Puerto Rico, el maestro no sabe qué decirle porque no hay una continua evolución y enseñanza del mismo maestro para poder, ¿verdad?, contrarrestar este ataque populista, este ataque de la misma internet y estar basado, ¿verdad?,
en fundamentos sólidos para poder contrarrestar a los mismos estudiantes. Yo te digo que esto debe ser como la medicina. Hay que adaptarse a los tiempos, hay que seguir avanzando. La realidad es que hay una diversidad de género, de orientaciones sexuales, lo cual se tiene que respetar independientemente. Se tiene que respetar. Y como te dije, merecen igualdad. Todo el mundo merece una igualdad. Todo el mundo. Que el machismo no es negociable. No puede estar el machismo porque nadie va por encima de los otros. Realmente todo el mundo tiene que ser igual. Pero además de eso, tú tocaste un punto bien importante y vamos a ir cerrando para no extendernos tanto. Y yo sé que quedan otras cositas, pero está buena la conversación. De que Finlandia, ¿verdad? Si no me equivoco, incorporaba a la familia. Sí. Y tú sabes lo importante, porque cuando vamos a la raíz, además que la educación es parte, pero el hogar familiar está tan corrompido. O sea, como te dije anteriormente, hay problemas severos de depresión, que todavía la depresión es un estigma en la sociedad. O sea, problemas de alcoholismo severos, problemas de adicción, de drogas, y un sinnúmero de otros problemas, lo cual conllevan a todos estos efectos. Claro. O sea, esto es como estamos yendo prácticamente como yo digo, cuando, por decirlo así, a la causa, al efecto que es el dolor, pero no estamos yendo a la causa como tal. Exactamente. ¿Qué es lo que está causando esto? Estamos poniéndole parcho a las cosas y realmente no estamos resolviendo nada. Exacto. Mira, ahora mismo te voy a dar un dato. Hay 10% de fracaso. Pero tú sabes qué es más alarmante, un 3% de deserción escolar en Puerto Rico. Entonces cuando, como bien tú dices, cuando vamos a la raíz, ¿por qué hay deserción escolar en Puerto Rico? Cuando tú vas a los números, muchos estudiantes se van a trabajar. Muchos estudiantes abandonan sus escuelas, sus casas y se van de la escuela y se van a hacer fechoría. ¿Por qué? Porque el mismo sistema le ha fallado, Carlos. O sea, no solamente la familia, el sistema, porque no están vinculados con la familia. Y cuando tú vas a estos países como Finlandia, como Singapur, como los países nórdicos, que es otro de los países más importantes en educación, no hay casi criminalidad. ¿Por qué? Porque lo fundamental de una sociedad es la educación. Sí, no, definitivamente. Y obviamente hay familias que están fallando también. Claro que sí que hay familias que están fallando. Aquí tenemos responsabilidad sobre todo. Yo como siempre digo, muchas veces no todo es en el sistema. Porque yo soy fiel creyente que tú tienes que aprender a bregar con lo que puedes controlar. Hay cosas que tú no puedes controlar, lamentablemente. Que no puedes controlar y no van a tener ningún cambio al momento. Eso es verdad. Pero sí, lo que tú tienes en tu entorno, sí puedes influenciar. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una autoevaluación como seres humanos. Claro que sí. Los que son padres, que sean autocríticos, no solamente de seguir señalando, porque sabemos que hay muchas cosas que están mal, como te dije, porque si no podemos atacar lo principal, que son valores, la ética y lo moral, no podemos bregar con algo que todavía es inexistente en la sociedad, en el currículo escolar, en este caso. Pero nosotros hacernos la pregunta, ¿somos tolerantes? ¿Respetamos las ideas y las opiniones de demás? ¿Podemos sentarnos en una mesa y compartir pensamientos a pesar de que difiera de ti? Y aún si cuando termine esa conversación no estoy de acuerdo contigo, podamos pararnos de la mesa y seguirlo y seguir teniendo una buena amistad o que exista esa cordialidad entre seres humanos. Podemos coexistir. O sea, y los padres, ¿le estamos enseñando eso a nuestros hijos? Esa es la pregunta. En nuestro hogar,
En Ujú. nuestro hogar se está promoviendo los valores, lo que significa la ética, lo Ujú. moral, que tienes que respetar a todo el mundo sin Ujú. importar cuál sea su decisión. Ujú. Si esta persona, un ejemplo, quiere trabajar en esto o quiere trabajar en lo otro, o es de tal clase, o es de tal orientación sexual o género o color, Ujú. estamos enseñando eso. Mira, eso es una buena pregunta filosófica y de auto, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? De una Evaluación. autorreflexión y evaluación. ¿Por qué? Porque voy a hablar de mi hijo. Voy a hablar de mi hijo. Y a lo mejor sea lo último que diga, porque me dijiste que estamos cerrando Sí, ya, estamos pero cerrando ya. voy a hablar de mi hijo. Mi hijo tiene 4 años de edad. 4 años. Él, obviamente, somos padres separados y pues tiene ese, no es ese problema, pero está esa situación por en medio. Sin embargo, dentro de la crianza de mi hijo, nosotros como padres, no importa lo que él se quiera poner, lo que él se quiera hacer con su, ¿verdad? Con sus juguetes y con su apariencia, nosotros lo apoyamos. Un ejemplo bien fácil. A él le gustan las Barbie, a él le gusta el color rosa, ¿Y a él le gustan las muñecas. qué de Eso malo no tiene tiene eso? nada de malo, eso no tiene nada de malo. Se le compró, se le ha comprado muñecas, Jessie, Elsa, una Barbie con un carrito color rosa. Sin embargo, no se entran en otros temas. Se deja que el niño se desenvuelva, pero él reconoce que es un niño, pero se le orienta cuando juega con niñas que se tiene que respetar, que se tiene que, ¿verdad? Que compartir, que no importa si es niña o niño o no sé, ahora hay otro género, el género X, pero ese es otro tema. Ahora hay un género X que es binario, que no se identifica con ningún género. Eso se está sucediendo en Europa y eso es algo bien espeluznante. Pero lo que quiero llevar es que no importa lo que tu hijo haga en ese transcurso de etapas, apóyalo, edúcalo, enséñale que porque él juegue con una muñeca no significa que él va a estar en otro tipo de orientación sexual o en otro tipo de género. Es que el niño está explorando y tú le enseñas los valores, tú le enseñas a cómo, ¿verdad? Se comparte con esta diversidad de sociedad. Y este es otro punto y quiero ser enfático en esto porque hemos hablado mucho de la perspectiva de género. Pueden haber hombres transgénero que sean vamos a suponer, de la superior, que se quieran vestir como niñas. Mira, eso no importa. Después que tú le enseñes, como bien estamos estableciendo, algo basado en valores, que esa persona que esté vestido, de la manera que esté vestido, que su apariencia física, que su identidad sexual o identidad, no importa, es un ser humano y no se va a entrar en ningún tipo de debate porque él se ponga una falda y yo me pongo un pantalón, o porque ella se ponga un pantalón y yo me ponga una falda. Eso no tiene nada que ver. Somos seres humanos dignos y somos seres humanos que somos parte de una sociedad diversa. Y eso es lo que se tiene que enseñar en nuestra sala de clases para poder inculcar ese currículo, como lo quieren llamar, como perspectiva de género. Yo inculcaría mejor un currículo, como bien tú dices, basado en valores. ¿Por qué? Porque no estamos prolongando ni una ideología, ni un tema está siendo político. neutral. Está siendo neutral. Hasta me atrevería a incorporar un currículo laico donde no se hable ni de religión, sino que se hable hasta de una diversidad de religiones, una diversidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, algo que prácticamente abarque todo, pero realmente tienen principios que no sean negociables, como el respeto, la integridad, el honor, cosas que no son negociables. No son negociables, son across the board, tienen que estar. Yo creo fielmente que hay principios, hay valores que no son negociables. ¿Eso es así? Eso es uno de ellos. Pero para cerrar,
te quiero dar las gracias, Pagán. Yo sé que realmente me quedé con las ganas, pero el tiempo prácticamente llevamos prácticamente una hora conversando y hablé con él, le dije que iba a ser como 40 minutos, 35 minutos, pero eso es imposible entre nosotros dos. Pero muchas gracias por proveerme, por estar en mi espacio. Espero algún día estar en tu espacio también. Seguro que sí. Y seguir haciendo muchas cosas. Tú sabes que te quiero un montón. Y nada, seguimos para adelante. Pero yo quiero dejarlo a la audiencia con esta pregunta, la que hice. En tu hogar, ¿estás promoviendo valores basados en respeto, igualdad, tolerancia, que puedan diferir una persona a la otra, pero se puedan parar y puedan ser cordial y seguir caminando, que puedan coexistir? Está siendo autocrítico antes de señalar las cosas que están pasando, antes de tú querer impulsar la agenda que tú quieras basado en tus opiniones que son prácticamente subjetivas. Las opiniones son subjetivas, por decirlo así, que son, cada cual tiene su bias. Hazte esa pregunta y autorreflexiona, autoevalúate. Ninguno somos perfectos. Eso es así. Pero Mira, nada. Ajá, yo quiero darte cuenta. las gracias, obviamente, y a Gil también, ¿verdad? Porque él es Ya, partidario homie. de esto, aunque no está aquí presente. Pero muchas gracias por la oportunidad. Espero que esto haya sido de educación y, ¿verdad? Que vean nuestras ideas y nuestros puntos de vista con mucho respeto. Si alguien difiere, pues no hay ningún problema. Hacemos hasta un debate si quieren y hablamos de estos Yo soy temas. Pero quiero dejar, al igual que tú dejaste a la audiencia con una pregunta, yo lo quiero dejar con una cita del gran Eugenio María de Hostos. Y dice la cita lo siguiente: la educación es esencial en el proceso de la liberación del ser humano. Es necesario entender el término liberación en el marco de una concepción del ser humano como enraizado en su sociedad y cultura. Liberar al ser humano requiere que éste comprenda su interacción con la cultura y la sociedad en que vive, que adquiere las diversas herramientas que su cultura le ofrece y desarrolle tanto la capacidad de ser crítico de su propia cultura como la imaginación para crear un espacio dentro de la sociedad. Eugenio María de Hostos. Yo creo que tenemos que cerrar este episodio. Muchas gracias a todo el que esté escuchando este episodio. Volvemos con otro episodio con más temas interesantes en el Mindset de Carlitos, en los del Colegio Podcast. Nos vemos. Esto fue el Mindset de Carlitos, presentado por los del Colegio Podcast.